Hola a todos y gracias por su atención. Habla Tony Clark y me alegro mucho que tengo esta oportunidad a hacer una lección, a enseñar una lección breve. Am, y hoy queremos ver la cuenta o la historia de Felipe y el eunuco etíope. Disculpa mi pronunciación con etíope. Y gracias por su paciencia porque es una palabra difícil para yo. Pero creo que voy a decir el eunuco africano, si nadie tiene problema. ¿Y qué tenemos aquí? Vamos a leer del libro de Hechos, el libro de Hechos, empezando con capítulo 8 y el versículo 4. Y empezaremos con Felipe. Felipe no es un apóstol, pero es un predicador en la iglesia antigua y nueva. Y entonces empieza con el capítulo 8 y versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ok, queremos empezar aquí. Que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Es el mensaje más importante. El mensaje que Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados, un sacrificio para nosotros, y que fue resucitado de la tumba el tercer día. Y tenemos que arrepentir y creer en nuestro Señor Jesucristo a obtener la salvación. Entonces, en cada parte del libro de Hechos, estaban predicando el Evangelio. Hay muchas cosas importantes en este mundo que podemos podemos tener una conversación, pero el mensaje más importante es el Evangelio de Jesús. Dice que pero fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio, en todas partes, y es la responsabilidad de los cristianos a ir a todas partes que pueden y predicar el Evangelio de Jesucristo. Y entonces dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La historia es que la gente de Samaria son un gente es una raza de una mezcla de judío y de otros. Entonces estaban enemigos con los judíos muchas veces, pero Felipe fue a los enemigos de los judíos, de la gente de Samaria, y predicaba a Cristo, les predicaba a Cristo. Entonces en esta vida muchas veces queremos pensar que estas personas aquí o estas personas acá son nuestros enemigos y no queremos pasar el tiempo con ellos o no queremos ser amigos, tener la amistad con ellos. Pero la Biblia enseña que todos son hermanos y cada persona es criado en la imagen de Dios. Y entonces tenemos Felipe aquí, y predicaba a Cristo, no predicaba a cada situación social o algo de las políticas, pero el Evangelio. Entonces dice en capítulo 6, versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales
que hacía. Entonces estaban escuchando atentamente las cosas que decía Felipe. Estaban escuchando atentamente. Entonces, muchas veces cuando estoy predicando, a veces la gente no está escuchando muy bien, pero en este momento sí. Y oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces tenemos Felipe y hace las señales o los milagros en la presencia de la gente, con la guía de Dios. Y porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces tenemos muchos milagros, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y a veces en la iglesia primitiva tenemos ejemplos de las señales, de los milagros, por ejemplo con nuestro Señor Jesucristo, y también con los apóstoles y que demás, y hacen estos milagros. Y así que había gran gozo de aquella ciudad. Y entonces cuando tenemos la salvación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, cuando tenemos el Espíritu Santo en el corazón y Él vive en nuestros corazones, tenemos un gran gozo, tenemos paz, tenemos cómodo, tenemos el amor de Dios. Y entonces que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces muchas personas en esta ciudad de Samaria escuchaban el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y experimentaron el nuevo nacimiento. Y entonces hay un gran gozo en la ciudad de Samaria. El Evangelio con el Espíritu Santo puede cambiar las vidas de la gente, puede cambiar el corazón, y podemos gozar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y podemos, muchas veces las personas tienen problemas con la cerveza, bebidas alcohólicas, la drogadicción, problemas sexuales, en referencia de viviendo una vida sin Dios, en una manera mala. Pero Dios puede cambiar nuestros corazones, podemos recibir al Espíritu Santo en el corazón cuando creemos con todo el corazón en nuestro Señor Jesucristo. Y estas personas en Samaria experimentaron este cambio en Jesús. Entonces mucho pasó aquí. Un gran movimiento del Espíritu Santo con la gente de Samaria. Okay. Después quisiera leer del versículo 26 de capítulo 8. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, estaban experimentando un gran movimiento del Espíritu Santo con mucho éxito en la ciudad de Samaria. Y muchas veces pienso que, si yo tengo mucho éxito con la ayuda del Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo y su presencia, y muchas personas están escuchando al Evangelio, entonces recordamos que dice que escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Entonces, estaban escuchando, estaban creyendo, estaban escuchando y fueron salvos.
¿ok? Mucho éxito Felipe tenía. Pero el ángel habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ok, Gaza es un desierto. Casi nadie vive en un desierto porque humanos, personas, necesitamos tomar agua. Necesitamos agua a vivir. Entonces no hay muchas personas que viven en el desierto. Si queremos predicar a muchas personas, es posible que vamos a la tienda o vamos a la iglesia, un lugar con muchas personas, pero no vamos en el medio del desierto a predicar el evangelio porque nadie está. Pero el ángel habló a Felipe diciendo que tiene que ir. Ok, y entonces Felipe fue. Dice aquí en el versículo 27, entonces él se levantó y fue. Ok, muy bien. A veces no podemos entender qué está pensando Dios. Entonces Él es muy alto y somos muy bajos y no podemos entender a la mente de Dios. Y entonces se levantó y se fue. Pero Felipe no entendió por qué o la razón, pero se fue, pero fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Ok, tenemos un hombre africano y él trabajó para la reina de una reina en África y es muy rico él, pero él fue a Jerusalén a adorar a Dios. Y a veces la gente piensa que están adorando a Dios, pero no conocen a Dios, no tienen una relación espiritual con Él. Pero hay muchas personas muy religiosas en este mundo, pero no conocen a Jesús, no tienen una experiencia personal, espiritual, cuando recibieron a Cristo. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Okay. Este hombre africano, dice, sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Entonces estaba leyendo un parte muy importante en el libro de Isaías. Es una escritura muy especial. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate. Y a veces el Espíritu de Dios va a guiarnos a hacer algo. Y en este momento el Espíritu de Dios dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces el hombre, el eunuco, estaba leyendo Isaías. Y a veces en esta vida no tenemos muchas oportunidades a conversar con personas, pero a veces sí tenemos oportunidades. Y aquí dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Es una pregunta buena. Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces
este eunuco explicó que no entendió esta escritura y que necesita a alguien a enseñar. Hay muchas personas perdidas en este mundo que no conocen Jesús y necesitan la enseñanza de palabra de Dios. Necesitan a alguien a enseñar la palabra de Dios porque no entienden. A veces no pueden abrir una Biblia y entenderlo todo. A veces necesitan un hijo de Dios a ayudar, una enseñanza. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces Felipe se salió un gran movimiento del Espíritu Santo con muchas personas y fue al desierto y tenemos una persona, el eunuco, y habló con él. Y dice aquí, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces estaba leyendo una escritura que describe la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero el profeta Isaías escribió esta profecía más o menos 700 años antes que el nacimiento de Jesús. Es una profecía importante, explica muy bien. Es del capítulo 53 del libro de Isaías. Y voy a leer 3 versículos, de Isaías 53, empezando con versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, pague atención aquí, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí es: mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Jesús es santo, es perfecto, es Dios y es Rey, es amor. Él es el Hijo de Dios, es divino, no tiene pecado, pero en Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros, mis pecados, tus pecados, el pecados del mundo, de cada edad, cargó en él el pecado de todos nosotros. Muchas personas piensan que Jesús fue crucificado por los pecados de algunos, pero la Biblia enseña que él se murió como sacrificio para todos. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y gracias a Dios que es verdad. Un día, hace algunos años, mi hijo dibujó un dibujo de la crucifixión de Jesús. Los dos hombres a la izquierda y a la derecha de Jesús, y Jesús está
en el medio de ellos y está muriendo en la cruz. Y en una manera es un dibujo muy horrible, muy feo, porque el Hijo de Dios está muriendo en la cruz. Es muy triste, pero al mismo tiempo es muy bello, porque en Él el pecado de todos nosotros cargó en Él. Entonces mis pecados Jehová cargó en Él, y tus pecados Jehová cargó en Él. Todos los pecados de yo. Entonces cuando Él murió, Jesús es el sacrificio, la ofrenda para nuestros pecados. Y entonces tengo paz con Él porque Jesús pagó todo el precio de nuestros pecados en la cruz. Y ahora tengo paz. Paz con Dios. Es una cosa muy importante tener paz con Dios, que puede experimentar. Ok, entonces el eunuco estaba leyendo esta escritura de Isaías. Es una profecía sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? Qué una oportunidad, ¿no? Qué una oportunidad a predicar el Evangelio. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe tiene la respuesta. Él puede dar la respuesta. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Que una oportunidad cuando un hombre perdido está leyendo la Biblia. ¿De quién habla? ¿De quién dice el profeta esto? Obviamente Jesús. Entonces Felipe anunció el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces ven el agua y el eunuco dice, como yo quisiera ser bautizado. ¿Cómo no? Felipe dijo, si crees, pague atención, si crees con todo corazón, tienes que creer y arrepentir con todo el corazón a obtener el regalo, el don de Dios, la salvación. Entonces Felipe dice, si tienes salvación, sí podemos bautizarte. Si crees de todo corazón, bien puedes. No dice aquí si puede repetir esta oración. No dice puede firmar una tarjeta. O no dice que tiene que caminar al frente de la iglesia y o algo así. Pero dice que tiene que creer con todo el corazón. Y entonces, como bautistas, no bautizamos a nadie si no tienen un testimonio de la salvación. Es muy importante, porque no queremos, ¿cómo se dice? Engañar. No queremos engañar a nadie a pensar que son salvos cuando no son salvos. Si están irando al infierno, no queremos engañar a pensar que son hijos de Dios que están listos a ir al cielo. Es una cosa entre la persona, es una cosa individual entre la persona y Dios. Entonces él dijo, si crees con todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo,
creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Ok? Él experimentó la salvación, el nuevo nacimiento en el carro, en el desierto. Hay un lugar, hay un tiempo cuando creyó con todo el corazón. Entonces, cuando tenemos muchos ejemplos de personas con experiencias en la Biblia, de personas con experiencias de salvación, el día de Pentecostés, por ejemplo, el eunuco, y muchas personas, el hombre en la cruz, cerca de Jesús, tiene un lugar y tiene un tiempo de cuando creyó. Y este hombre creyó con todo el corazón en el carro, en el medio del desierto. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Okay? Y el libro de Mateo, capítulo 28, dice que tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creo que tenemos la organización importante. La organización que tiene la responsabilidad de bautizar es la iglesia local. Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces después el eunuco salió a África, y entonces la tradición del hombre dice que es posible que él posiblemente predicó el Evangelio de Jesús en África. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, hay algunas cosas que queremos decir aquí. Uno, que Felipe estaba predicando el Evangelio. Es importante porque a veces los predicadores quieren hablar sobre muchas cosas, y hay muchas cosas importantes a descubrir y a explicar, discúlpame. Pero tenemos que recordar que la razón que tenemos una iglesia, la razón que estamos viviendo, es adorar y glorificar nuestro Señor Jesucristo, que fue crucificado por nuestros pecados y fue resucitado de la tumba, y en Él creemos y para Él vivimos. Y también Felipe no bautizó a nadie antes que dar un testimonio de una experiencia del nuevo nacimiento. Y también una persona es importante en los ojos de Dios. A veces tenemos la oportunidad de predicar a muchas personas y ellos creen que ellos experimentan el nuevo nacimiento. Qué bueno, es lindo. Y a veces Dios va a mandarnos a una persona, otra persona. Puede ser una persona pobre, puede ser una persona rica, de cualquier raza. Pero queremos obedecer a Dios. Tenemos que creer y obedecer a Dios. Cada persona es importante en los ojos de Dios, pero también cuando no entendemos la guía del Espíritu Santo, cuando no entendemos la palabra de Dios, tenemos que creer y obedecer a vivir una vida buena.
para la glorificación de Jesús. Tenemos fe, tenemos que tener fe, tenemos que creer y obedecer. Ok, entonces, gracias por toda su paciencia conmigo. Dios te bendiga. Hola a todos en Guatemala, mis hermanos guatemaltecos, cubanos, brasileños, mexicanos o americanos. Ok, gracias por su atención. Dios te bendiga. Bye bye.